Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar conectados. Hoy vamos a hacer el primer cierre de Casas MX. Vamos a contar con la presencia de Gonzalo Elizárraga, de Fabricaje. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Arturo Carrillo Ponce, de P11 Arquitectos. Hola, buenas noches. Elías Calach, de Vertebral. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Elías, ¿cómo estás? Eric Montejano y Damián Salgado, de MEM Arquitectos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos del Castillo, de WOM Arquitectos. Hola. Hola, Carlos, Eric, Damián, Gonzalo, Arturo y Elías. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos y gracias a quienes están conectados. Hemos querido darle un cierre al evento y por tal razón hemos decidido hacer dos conversatorios de cierre. Bueno, por la cantidad de invitados, ¿no? Entonces, el primero es hoy y el siguiente es el jueves. El siguiente jueves vamos a contar con los otros 5 despachos para igual conversar y darle cierre al evento, ¿no? Les cuento un poco la dinámica. Para quienes están conectados pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios como siempre y las pasamos a los invitados. Vamos a resaltar algunas preguntas que nos han dejado dentro de los videos que nos han parecido muy interesantes y queremos escuchar la opinión de todos. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas con diferentes temas relacionados a arquitectura mexicana, influencias, aportes, perspectiva. Y bueno, quisiera empezar con Carlos. Carlos, entiendo que me contabas que tienes una reunión importantísima, así que quisiéramos empezar contigo para que obviamente participes también. Y bueno, los conversatorios estuvieron muy interesantes, nos divertimos un montón de información, mucha gente conectada, y nos llamó la atención algunos temas que fueron recurrentes, ¿no? Y uno de esos era, nos preguntaban mucho y sobre todo yo me di cuenta que dentro de los proyectos, se fijaban mucho en el contexto inmediato, en la materialidad del lugar y en esta localidad del sitio, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que los arquitectos mexicanos tienen muy arraigado este sentido de localidad? ¿A qué crees que se debe? Tal vez desde la escuela, porque generalmente nosotros aprendemos eso, ¿no? Pero me parece que este denominador común que se encontró en los proyectos me llama mucho la atención por su cultura, por este sentido también de arraigo a país, de arraigo a su materialidad, etcétera. Quisiera escuchar tu opinión, Carlos. Bueno, pues de entrada, gracias. Qué buena onda cerrar con una mesa redonda y saludos a todos los compatriotas. Pues sí, digo, yo creo que responde a donde estamos. Creo que sin sonar romántico y nacionalista, somos un país riquísimo en tradiciones constructivas, riquísimo en ecosistemas, riquísimo en lo que se traduce en materiales y en cultura, somos una sociedad de manos artesanas. Entonces es difícil que la naturaleza de la arquitectura, llamémosle mexicana, por el simple hecho de que somos mexicanos y estamos haciendo arquitectura, tiene que ver con lo que tenemos cerca, lo que vibramos. Creo que tiene que ver no solamente con una respuesta de procesos a buscar en el contexto las soluciones, tiene que ver con un ADN y una genética que tenemos por el simple hecho de ser mexicanos, por el simple hecho de haber crecido con estas tradiciones, que no podemos despegar de nuestro haber como arquitectos, este ADN que tenemos milenario de tradiciones que hemos visto perdidos. Nosotros estamos en Cancún y siendo una ciudad que tan orientada al futuro, tan orientada al turista, tal vez tenemos que rascarle un poquito más, o como mi buen amigo yucateco, tenemos que acercarnos y voltear los ojos hacia Yucatán, hacia Campeche, porque tienen una tradición más antigua, ¿no? Y además más directa, con una historia no solamente de los mayas, sino también después una historia de la colonia, donde Cancún, pues nos vimos aislados de los mayas a los hoteles all inclusive, ¿no? Naturalmente buscamos la artesanía con nuestras manos porque está en nuestro ADN,
naturalmente buscamos la solución en lo que tenemos cerca, y habrá contextos un poco más ricos que otros en términos culturales o en términos materiales, pero creo que es el hilo conductor en los que invitaste, y hablar de casas mexicanas, o de lo que se recurre mucho a la arquitectura mexicana, que se me hace un poquito un absurdo. Somos mexicanos, hacemos arquitectura, es arquitectura mexicana, buena, mala, con el estilo que le quieran poner a lo que se haga, y creo que de ahí viene, ¿no? De donde somos, de donde venimos, y no lo podemos negar. Como te decía, fue un denominador común que seguro tenía que preguntarles y quisiera escuchar más opiniones, ¿no? Elías, tal vez tu percepción o perspectiva a esta pregunta, ¿qué opinas acerca no sé, ¿crees que hay un sentido de pertenencia más arraigado por la parte cultural desde los arquitectos? Pues sí me escuchan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ya. Pues mira, no estoy seguro si entiendo la pregunta, para empezar. Si la pregunta es, ¿existe tal cosa como arquitectura mexicana? ¿Esa es la pregunta? O como creo que es muy difusa y entonces permite a muchas interpretaciones. Uh-huh. Y pues sí, creo que es difícil pensar en la arquitectura como algo que pertenece a una nacionalidad. Sí, no hay duda que, pues, como bien decían, pues el tema del material, el tema de, pues, el artesano, más bien la mano de obra, que es algo sumamente, bueno, viable en México, permite que la arquitectura tenga cierto tipo de alcances que quizás en otros países no, los materiales con los que contamos, etcétera. O sea, me gustaría más bien entender la arquitectura mexicana como un grupo de gente, un grupo de pues arquitectos que realmente se han esmerado por aprovechar su situación en cuanto a recursos, han sido arquitectos que han realmente considerado la importancia de su contexto y de los materiales que están cerca, y arquitectos que están orgullosos de construir donde lo han hecho, ¿no? Entonces, pues sí, más bien celebro a la comunidad de arquitectos mexicanos que se han empeñado a lograr una gran calidad de obra, y que realmente, pues, no solo los arquitectos, sino los clientes, ¿no? Hay una cultura, hay una clientela que se ha forjado, que pues ha permitido que esta arquitectura no se quede nada más en planos y dibujos, que pues podríamos argumentar que la arquitectura es eso y no es la construcción. Sin embargo, pues nosotros tenemos la pasión por ambas, por la arquitectura y por la construcción de la arquitectura, porque realmente, como todos los que están aquí, pues llevaron estos sueños y estas ideas de un papel a manos de gente que interpretaron estos dibujos y pues hicieron estas casas que todas están muy lindas. Felicitaciones a todos. Bueno, gracias, Elías. Y sí, sabes que la pregunta justamente era un poco abierta, porque claro, hablar de arquitectura mexicana iba a estar como, o definir la arquitectura mexicana, creo que es bastante complicado, ¿no? Entonces creo que tampoco... Claro. Entonces me llamó la atención, y cómo lo veo después de haber visto los 10 videos, es que me llamó la atención que de alguna manera yo sentía esa pertenencia con el lugar, sentía esa pertenencia con el lugar, con los materiales del sitio, con eso de Claro. En México y es hecha de este sitio, y eso me llama mucho la atención porque se transmite muchísimo en todos los videos. En todos los videos se transmite mucho ese sentido de pertenencia con la localidad. Entonces la pregunta iba enfocada en, ¿es algo también cultural que tal vez trasciende la arquitectura? O incluso puede ser tal vez desde la escuela, ¿no? Tal vez es una formación que desde la escuela o desde las escuelas ya está, o es algo que puede ser incluso, yo me preguntaba, puede ser incluso desde algo ya cultural, ¿no es cierto? Entonces yo como mexicano, como decía Carlos, etcétera, podría ir por ahí, ¿no? Pero claro, una pregunta más abierta sin querer, digamos... Sí. Sí, claro. Y entiendo que sí, a lo mejor la arquitectura en México ha sido sumamente contextual, y es interesante lo que dices. Creo que
parte mucho también de los grandes maestros que pues todos hemos tenido aquí, donde pues sí, todos hablan mucho del respeto al contexto, pero como lo veo yo es más desde un punto de vista pues más como desde la obviedad. Creo que cualquier arquitectura que no reconozca el sitio en el cual se erige, pues sería errónea. Entonces, pues sí, bravo a todos los que construyen pensando en el lugar donde construyen, ¿no? Gonzalo, bueno, aparte, cuando comenzamos contigo también nos contabas que obviamente siempre se fijan en la parte del paisaje, ¿no es cierto? Y nos contabas un poco de tu metodología del diseño. ¿Qué opinas acerca de esto que estamos conversando ahorita, de esta parte de arraigo, digamos, como arquitecto mexicano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a todos mis compañeros en el resto de la República. Mira, yo difiero muchísimo con este tema de ser arquitecto mexicano, qué es la arquitectura mexicana. Sin embargo, todo lo que están diciendo ellos es muy acertado. Mi arquitectura no sé si sea mexicana o no, ni me interesa, ni pretende ser más mexicana que otra, pero sí pretende ser una arquitectura del lugar. Es una arquitectura sin duda de Baja California Sur, porque es una arquitectura bioclimática que tiene que responder eficientemente a cuáles son las condiciones climáticas, naturales, biológicas, hidrológicas del lugar. Entonces yo te respondería a partir de ahí, más allá de una bandera, de una nación, de un separatismo, ¿no? A mí va de la mano poner una bandera a un separatismo, ¿no? En cambio, yo creo que tenemos que unificar más a partir desde la visión de las bioregiones, que es un poco lo que nosotros pretendemos hacer desde nuestra trinchera. Claro, al final, digamos, también tocamos un tema muy parecido, ¿no? O sea, se habla desde la localidad sin tratar de definir una arquitectura mexicana, por así decirlo. Claro, más era mi visión de cómo lo veía, que en algún momento sentía ese arraigo de está en México y somos de México y no sé, así me lo transmitieron de alguna manera, o por lo menos yo lo interpreté así. Pero claro, tienes toda la razón. Sí existe mucho ese arraigo mexicano. Quizás no lo comparto, lo respeto. Quizás al ser nosotros una isla sudcaliforniana, no pretendo ser separatista. Nací en la Ciudad de México, más centralista que eso no se puede, pero simplemente te puedo hablar desde mi persona, no tanto de la visión de nada ni de una filosofía. Pero sí, es probable, ¿no? Yo ni siquiera tampoco estudié en México. No he hecho prácticamente proyectos en el resto del país. Tengo proyectos en el extranjero y tengo proyectos aquí en Baja California Sur. No lo sé, no me identifico tanto con la bandera. Ok, gracias, Gonzalo. Bueno, nos llamó también la atención una pregunta que nos decían y textualmente dice así, ¿no? Era de Carla en algún video que se conectó. Dicen, ¿creen que la arquitectura mexicana está en su mejor momento? Y a mí se me quedó retumbando esa pregunta cuando la transmití cuando le pasé al invitado de turno, porque cuando hicimos la selección de casas había muchísima producción. Realmente se nos complicó un montón hacer la miniserie y de escoger 10 proyectos, de tantos proyectos que nos parecían interesantes ver. Y quisiera preguntarles, más allá de esa pregunta, si creen que es el mejor momento, etcétera, ¿cuáles creen que son los aportes o si creen que es una etapa importante la que está pasando en la arquitectura mexicana? Hablando como en México país, ¿no? No como estilo de arquitectura mexicana, sino como la producción que se está dando allá. No sé, quisiera empezar contigo, Arturo. Hola a todos. Hoy muchas gracias por la invitación. Interesantísimo los temas, ¿no? Mira, yo creo que buena arquitectura ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que hay ahorita hay mucha más difusión, ¿no? Entonces, digo, bueno, y hay más. Hablando de mi ciudad, por ejemplo, pues la Escuela de Arquitectura no tiene tantos años, ¿no? O sea, la universidad,
la UADY pues tendrá unos 30, 40 años probablemente, ¿no? Entonces digo, aunado al exceso de información que hay, que ahora con lo que vivimos, que ya pues todo el mundo pues conoce lo que está haciendo todo el mundo casi en el momento que se está haciendo. Digo, cada vez hay más escuelas, ¿no? Entonces, pues, por simple matemática, pues probablemente estén saliendo mejores arquitectos, ¿no? Más arquitectos buenos, ¿no? Pero buena arquitectura yo creo que, pues, ha habido siempre, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo. ¿Y cuáles crees que son, podrías, digamos, o desde tu punto de vista, cuáles son o los aportes que se podrían ver de la arquitectura que se está haciendo actualmente o se está produciendo en México? Obviamente, pensando para abajo y pensando para el mundo también, ¿no? Y te lo pregunto porque muchas de las cosas que nosotros iniciamos por México, primero por, obviamente, un país grande, de seguro vamos a encontrar un montón de cosas, y aparte hay un montón de artículos últimamente de arquitectura mexicana, muchísimos, de mujeres arquitectas mexicanas, de la arquitectura que está haciendo allá, y nos parece muy interesante esta, como tú decías, esta difusión, pero también quisiera ver casa adentro cómo lo ven. O sea, ¿cómo ven esta producción que se está dando? ¿Cuáles creen que son los aportes más importantes? No sé si, bueno, es complicado, pero quisiera escuchar opiniones, ¿no? Digo, igual hablando de mi caso, ¿no? O de la arquitectura que hacemos aquí, que pues es con la que convivo, ¿no? Pues nosotros creemos que hay ahorita una buena escuela de arquitectura y tenemos grandes maestros, ¿no? Entonces, digo, en mi caso personal, yo no mucho de lo que hacemos se lo debemos a Augusto, al Bonch y a los maestros que nos fueron dando clases, que ellos nos fueron mostrando el camino, ¿no? Entonces, pues las cosas que se están haciendo ahorita bien, nosotros le debemos, le debemos mucho a eso que nos inculcaron ellos, ¿no? Digo, yo para serte sincero, cuando empecé la carrera, ya hace varios años, ni sabía qué me estaba metiendo, ¿no? O sea, no había esa difusión que hay ahorita, o sea, yo arquitectura contemporánea no tenía ni idea. Digo, la casa de mis abuelos fue una casa muy contemporánea en su tiempo, pero la casa en la que yo viví era una casa de arquitos con tequita, y, o sea, era otro estilo, ¿no? Entonces, realmente, nosotros, gracias a esa primera, yo soy de la segunda generación de la escuela marista, ¿no? Entonces, esa primera camada de maestros que tuvimos fue, en serio, lo mejor que había, que teníamos, o sea, lo mejor que nos podía tocar en ese momento, ¿no? Y gracias a eso, pues, han ido saliendo, pues algunos ahí buenos arquitectos y buenos proyectos en el sureste, ¿no? Eric y Damián, ¿qué creen que se pueda, digamos, resumir o mencionar algunas cosas importantes que hayan, no sé, o aportes que ustedes consideran que se han dado en el último tiempo de lo que se está produciendo allá? Bueno, antes que nada, saludos a todos. Muchas felicidades, nos encantan sus proyectos. Híjole, igual es como muy complejo, o sea, hablando de arquitectura, estamos ahorita en tiempos donde hablamos como un lenguaje universal. Yo creo que como arquitectura mexicana realmente no estamos inventando nada, o sea, no hablar de arquitectura mexicana como tal o como arquitectura universal, de crear algo nuevo como tal, pues no, tenemos que en la escuela aprendimos de muchos maestros, ¿no? De muchos arquitectos, vimos muchas corrientes y básicamente podemos hablar de lo que estamos haciendo es inyectando un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Es algo que tampoco estamos inventando, es algo que hizo, por ejemplo, Luis Barragán, el arquitecto Luis Barragán, inyectó todo estos sentimientos en su arquitectura, ¿no? Entonces, yo más bien creo que lo que estamos haciendo hoy en día es que tenemos mayor difusión, tenemos mayores herramientas de aprendizaje. Ahorita podemos ser autodidactas, ahorita hay en mí cursos que puedes tomar pues por YouTube o por cualquier en línea y pueden ser totalmente gratis. No te limitas a aprender solo de una corriente, puedes aprender de muchas. Y pues bueno, pues ahora sí que retomando como todo este aprendizaje de una corriente o de otra, lo que estamos haciendo es un poquito inyectando todos esto como omelette de conocimientos en toda esta difusión. Ahora, hablando de
de qué se está haciendo ahorita, de que tiene mayor difusión, es que ahorita en vivo, por ejemplo, ahorita podemos estar platicando y ahorita están en el 1000 en vivos o están dando cursos de muchas cosas, entonces el aprendizaje nunca termina. Damián, tal vez. Pues bueno, como tal, hablando de todo esto de arquitectura mexicana, sí no se puede definir algo como arquitectura mexicana, ¿no? Realmente México es muy grande y así como tenemos en México, pues todos o casi todos los ecosistemas que hay, casi todos, tenemos una biodiversidad muy grande, tanto de flora como de fauna. También la mentalidad y lo que vive cada persona, dependiendo de la zona donde viva, es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, simplemente viéndolos aquí a ustedes, aquí en Querétaro hace frío, ¿no? Y los que están ahorita por allá en la costa han de tener calor y están con su playerita, y aquí ya empieza el frío en el centro del país. Entonces, la manera de proyectar aquí o en la costa o en el norte, en Monterrey o a lo mejor en Guadalajara, es muy diferente, ¿no? Yo creo que lo que pudiera ser como única ahorita la arquitectura mexicana es ese como arraigo que todavía tenemos a un concepto que es muy importante para nosotros los mexicanos, que es la familia. O sea, nosotros realmente nos apropiamos de los espacios, ¿no? Realmente nos gusta vivir el espacio, no es nada más un espacio transitorio entre un momento y otro de nuestras vidas, sino que realmente buscamos que el espacio sea nuestro y lo hacemos nuestro, ¿no? Yo creo que esa sería como la principal diferencia. Y en cuanto a si la arquitectura mexicana es mejor ahorita que antes, yo creo que siempre vamos a tener como el tema romántico de creer que lo anterior siempre era mejor, ¿no? Y lo vemos en todo, en la música, en el arte, en el cine, en todos lados. Pues realmente si le preguntamos a los maestros que nos mencionaban qué opinan de la arquitectura actual, porque ya hemos platicado por ahí con algunos arquitectos, realmente algunos a lo mejor ahorita ven nuestra arquitectura pues como el reggaetón de la arquitectura, ¿no? Y a lo mejor para algunos de nosotros pues es la mejor arquitectura. Entonces realmente no, o sea, hay que platicar con todas las demás generaciones y aprender de qué es lo que nos tienen que decir, y ellos también a su vez abrir su mente y escuchar lo que nosotros tenemos que decir, porque el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, como que ir absorbiendo lo que hay en el pasado, lo que estamos viviendo ahorita en el presente y lo que viene en el futuro. Y ahorita, pues ya, ahora sí que como dicen, es un mundo globalizado, entonces realmente a lo mejor ya no nada más nos inspiramos de los maestros que nos enseñaron o de la arquitectura que tenemos cerca. Realmente queremos hacer un proyecto, una escuela, y buscamos escuela y nos aparece una escuela en África o nos aparece una escuela en Asia, y nos gusta determinado concepto de la escuela en Asia y lo mexicanizamos, ¿no? Un poquito. Entonces tomamos ese proyecto y le agregamos un poquito de Chile y ya es mexicano, ¿no? Entonces es esa cuestión como de tener más espacios, la paleta como de colores o la paleta de arquitectura que hay es muchísimo más grande, y eso lo hace más rica. También cambia mucho, o sea, no podemos comparar la arquitectura de hoy con la arquitectura de hace 200 años, que era súper ornamentada, porque ahorita pues no podríamos hacer eso, sería costosísimo. Entonces también todo ese tema va cambiando, ¿no? La economía también va influyendo mucho. Gracias, Eric, Damián. Carlos, antes que te nos vayas, no sé a qué hora tienes tu reunión, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto de lo que hemos estado conversando ahorita, de lo que les preguntabas de esta parte de los aportes, digamos, no sé, de esta arquitectura que se está produciendo allá en estos últimos años. No te escucho. Ahí está. Como decía Gonzalo, pues hay un arraigo no a la bandera por el símbolo, ¿no? Sino al territorio en el que estamos, a las oportunidades que le vemos, y no solamente a las oportunidades materiales, plásticas y arquitectónicas, sino a las oportunidades sociales que vemos en la arquitectura que hacemos hoy para la gente que la habita hoy, ¿no? Para nosotros en la práctica de la oficina, tiene mucho que ver con utilizar la arquitectura para educar a mexicanos del mañana, y es lo que hacemos con la arquitectura pública, pero también con la arquitectura privada, asumiendo una responsabilidad
de que crecemos en casas, generamos experiencias en casas, nos formamos en una casa y la responsabilidad que tenemos de poder dirigir como arquitectos mexicanos jóvenes, que veo todos son jóvenes, poder dirigir a una sociedad a través de la arquitectura como una herramienta para llevar a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, a los lugares donde quisiéramos verlas, ¿no? Entonces, el arraigo a ser un arquitecto mexicano creo que tiene que ver con la responsabilidad de asumirse parte de una comunidad, ¿no? Con historia, con contexto, con necesidades y con un futuro que podemos imaginar como arquitectos y aprovechar los canales de difusión, porque a fin de cuentas el que podamos estar platicando de casas mexicanas, estos 5 arquitectos que invitas, 6 arquitectos que invitas, 5 despachos, nos da la oportunidad también de abrir brecha, como bien lo decían del Bunch y de Quijano, nos da la oportunidad de una manera distinta, que tal vez no es necesariamente la academia, ¿no? Que es como estos arquitectos dejaron un legado, creo que el más importante en la región en la que estamos, en la península de Yucatán. Nos queda también la oportunidad de aprovechar la difusión, que si bien esta apertura de tener tan cerca todo lo que está haciendo al momento tiene mucho negativo, pues también asumamos una responsabilidad en lo positivo, en poder difundir, en poder comunicar lo que se tiene que comunicar. Y yo con esto te agradezco que me hayas invitado, les agradezco a todos que podamos platicar. Me tengo que ir corriendo, que estamos organizando la Semana del Taco en la primera avenida construida en Cancún. Bien, bien, Carlos. Chévere. Subirás fotos. Sí, te he visto activo en redes, subirás fotos. En Ruta Nader, Carlos del Castillo, Paseo Pionero. Asumamos que podemos ser, no es la obligación del arquitecto y siempre hay este discurso que choca, ¿no? Somos arquitectos y no tenemos que asumir una responsabilidad y el arquitecto que sí quiere asumir una responsabilidad, y creo que la nobleza de nuestra vocación nos permite transformar nuestras ciudades, no por las ciudades, sino por las ganas de hacerlo, sino porque ahí vive la gente y ahí vive nuestra comunidad y tenemos que sabernos parte de ella, ¿no? Gracias, Carlos, a ti por haber aceptado la invitación. Suerte en tu reunión. Cuídate, Carlos. Pasa bien. Gracias. Bueno, continuamos, ¿no? Gracias a Carlos por haber estado participando. Me contó que tenía una reunión súper importante. Bueno, el siguiente tema que quisiera tocar, ya algo mencionó Eric, ¿no es cierto? Ya mencionó ese nombre, ese apellido Barragán. Y me parecería interesante conocer también su opinión, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese post Barragán o la influencia que tuvo? Porque uno, como tuve la oportunidad de estar en CDMX, y claro, tú ves una obra de Barragán y obviamente es otra cosa, es otra historia, ¿no es cierto? Te deja muchas lecciones, muy interesante, y estoy seguro, o me imagino, de alguna manera, que se los enseñan, es un referente, se lo estudia, no sé. Entonces, Elías, quería preguntarte, ¿cuál crees que fue este post-época de Barragán, digamos, y las lecciones que dejó para ustedes como en su arquitectura? Pues es una pregunta también que me paraliza un poco porque pues pienso que sí, no sé si se podría dividir en post y pre-Barragán la arquitectura, o sea, me asusta ese término. Sin embargo, creo que él, como muchos otros arquitectos en su momento, han logrado dejar una obra que realmente cambie de cierta manera un poco uno que otro paradigma de la arquitectura. Creo que aquí estoy pensando en una obra en específico que a lo mejor es de las más populares, que es la Casa Estudio. Ahí es una casa que habla mucho de él, por ejemplo. Habla mucho de su estilo de vida, de su situación en cuanto al contexto de Tacubaya, como era una zona que ahora es muy diferente a lo que era entonces, y cómo esa casa de alguna manera ha madurado de una manera muy interesante ahí, ¿no? Entonces, pues eso me parece pues, muy divertido, ver esa casa ahorita en la ampliación Daniel Garza, cuando estaba pensada para ser
una casa pues mucho más rural, y finalmente como que ahorita se sienta en este sitio y sigue funcionando muy bien. Entonces me gustaría más bien hablar de cómo la arquitectura puede ser la de Barragán o puede ser ni siquiera mexicana, a lo mejor el Coliseo romano o estas arquitecturas que empiezan como eh, a tener, que siguen teniendo relevancia, pero que de repente su contexto es absolutamente distinto y que entonces a lo mejor pues tienen otros usos, se vuelven a lo mejor museos, a lo mejor se vuelve un corredor cultural, donde ahorita está Casa Barragán, pues de pronto está la Galería Labor que abrió enfrente y luego al lado hay una oficina de unos cuates que hacen cine, y luego enfrente está el Jardín 17, donde además nosotros tuvimos el placer de, con nuestra galería que se llama Ñu, luego ojalá se puedan echar un brinco a verla, tuvimos la oportunidad de intervenir ahí el jardín con unas piezas de un artista que resulta que era casi que pues un aprendiz de Barragán que fue comisionado con unas piezas que eventualmente pues muere Barragán y esas piezas se quedan como esculturas nada más, y de ahí surge su carrera. Entonces más bien cómo la vida de la arquitectura finalmente se canaliza a otro tipo de situaciones, puede ser situaciones urbanas o situaciones pues culturales, ¿no? Que pues sí, el legado de Barragán, que a lo mejor fue es muy afamado y sí, premio Pritzker, etcétera, pero más que ver a Barragán como un parteaguas en la arquitectura, me gustaría verlo como un gran actor de la arquitectura mexicana, y cómo él a lo mejor de repente presenta a otras arquitecturas, otras posibilidades. Entonces sí, yo soy un gran admirador de la arquitectura de Barragán, y realmente soy admirador de su arquitectura porque creo que logró lo que muchos de los que están aquí también lograron, que es arquitectura que habla de, pues, del lugar donde está, y saben que pues esta arquitectura hoy es pertinente ahí, pero a lo mejor pues tenemos que estar preparados a que en el futuro nuestros vecinos construyan algo distinto y que nuestra casa pues tenga que responder a eso, ¿no? Gracias, Elías. Eric, tú tocaste justo ese tema. Quisiera escuchar tu opinión. Pues mira, coincido mucho, o sea, no podemos hablar de Barragán y pensar que es un post o un parteaguas, ¿no? O sea, hablar de Barragán, yo creo que si algo nos ha dejado es que hoy por lo menos en arquitectura, no estemos solo hablando de función y de forma, estemos hablando también de ambiente, ¿no? Estemos hablando de sensaciones, o sea, ya cambió el lenguaje, ya no es yo creo que en clase tuvimos esta discusión de qué es más importante, la función o la forma. Yo creo que ambas son importantes, pero más que eso también es el ambiente lo que creamos, ¿no? Es el contexto, lo sensorial, esta neuroarquitectura, por así llamarla, es súper importante y es algo que sin duda alguna lo aprendimos de Barragán, ¿no? Entonces, es algo que sigue pasando el tiempo y sigue trascendiendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí no podemos hablar de un post-Barragán. Y en ese sentido también, si nos preguntas a nosotros qué es importante, pues también luego a veces nos preguntan qué es lo más importante, pues el cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos presentan un proyecto, el cliente quiere invertir cierto dinero, es darle ese dinero, darle valor a su dinero y optimizarlo, ¿no? Entonces, también uno quiere entregarle un valor agregado a lo que está dándote el cliente, la confianza, y buscas no solo entregarle algo funcional y algo que cumpla con su lista de necesidades, estás buscando también crearle ambientes, estás creándole un lugar donde ellos van a crear nuevas experiencias, y todo esto ahora sí que no lo hubiéramos como logrado a lo mejor sin la arquitectura de Barragán, que hoy en día la seguimos estudiando y nos seguimos maravillando, ¿no? Yo creo que ahí, metiéndome un poquito, tranquilo. Hay que entender un poco que Barragán, más que arquitecto, él se creía paisajista. A él realmente le gustaba vivir sus jardines, ¿no? Y además de ser un excelente arquitecto, era
era un excelente comerciante y una persona de negocios nata, ¿no? El tema de desarrollar el Pedregal en la Ciudad de México, en una zona completamente llena de piedra volcánica, donde a nadie le hubiera gustado invertir, y haberla convertido como en la zona residencial del momento ahí en el Distrito Federal, yo creo que es muy, muy importante. Pero más que un pre o un post de la arquitectura mexicana, si pudiéramos nombrarlo de alguna manera, es más como por la exposición que tiene al extranjero, puesto que es como el arquitecto mexicano, digamos, como más conocido, ¿no? Digamos que sería como Frida Kahlo de la arquitectura. O sea, hay muchísimos o muchísimas artistas o pintores mejores a lo mejor que Frida Kahlo, pero bueno, habrá quien esté de acuerdo a su pintura o no, a su arte. Igual pasa con Barragán, habrá quien piense que es demasiado sencilla o exquisita, pero lo que sí es que marcó un referente en el extranjero para voltear a ver la arquitectura mexicana fuera de esa arquitectura como colonial, ¿no? Que nos definía antes, ¿no? Yo creo que va más por ahí el tema de Barragán, y que a pesar de que realmente tiene como pocas obras como famosas. O sea, hay arquitectos que tienen muchísimo más obras famosas. Realmente de Barragán, digo, tiene muchas, pero conocidas son menos de 10, o que andan en boca de todos, son menos de 10, y aún así han marcado una gran trascendencia. Entonces, Damián, que me colgaste, se me colgó Damián. Creo que la conexión está inestable. Bueno, mientras regresan, para que Damián acabe su intervención, Arturo, no sé si quieras comentar algo al respecto. Digo, para mí el gran aporte de Barragán es en su tema espacial, ¿no? En su tema espacial y en el tema de querer, como decían antes, el tema de querer meter esos jardines dentro de la casa, ¿no? Borrar el límite de lo cerrado con lo abierto, ¿no? Y ese para mí es el gran aporte, más que el tema de los colores, probablemente sea por lo que es más conocido, ¿no? O sea, de que nos hayan dejado un poco el tema de arquitectura. Digo, creo que sobre todo antes, ¿no? Pero arquitectura mexicana es arquitectura de colores, ¿no? Entonces, yo creo que el gran aporte de él fue en su tema, en su sensibilidad espacial y en su sensibilidad en el tema de paisajismo, ¿no? Y en esa unión que tenía entre esos espacios exteriores e interiores, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha dejado de Barragán, ¿no? Gracias, Arturo. Damián, te colgaste un ratito. No sé si quieres acabar tu intervención. Yo que ya me había inspirado, no sé dónde se quedó la conversación. No sé dónde se quedaron. A ver, me estabas contando que me fuiste cuando nos estabas diciendo que en la arquitectura de Barragán, obviamente, digamos, hay pocas obras conocidas, pero pudo trascender, ¿no es cierto? A pesar de tener pocas obras conocidas, pero trascendió. No era la cantidad, sino la calidad. Sí, ya por ahí me quedé, que sí, que realmente no era la cantidad de sus obras, sino la calidad, ¿no? O sea, imprimir el 100% en cada obra o en cada proyecto. Te cortó la viada, Damián. Gonzalo, no sé si quieres comentar algo al respecto, o si no, paso a la siguiente pregunta. ¿Te parece? Como tú quieras. A la siguiente, no me siento digno de hablar de Barragán. Ya dijeron suficiente. Pero sí. Échala. Verás. Vamos a romper un poco la seriedad. Los veo todos muy serios. Relájense un poquito. No nos tomemos la arquitectura tan en serio, pero ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, sabes que, digamos, esa primera parte quería enfocarla en estas cuestiones de estas cosas, digamos, de arquitectura mexicana, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora quisiera ser un poco más global. Entonces, me interesaría un poco tocar el tema también de, como arquitectos, nuestra profesión, no sé, en la isla, qué pase, pero digamos, nosotros acá
estamos un poco todavía con esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no es cierto? El confinamiento, etcétera. Y creo que de alguna manera se ha visto nuestro trabajo todo económicamente estancado, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son esos retos o estas nuevas formas de trabajar, la virtualidad, el hacer arquitectura en una época, en esta época, ¿no? Que obviamente pasó algo muy particular, pero que nadie se lo esperaba y que de seguro va a cambiar cosas. No sé, ¿qué opinas? ¿Crees que va a cambiar ciertos modos de trabajo? Por ejemplo, el de estar ahorita reunidos entre diferentes partes, de seguro hace también pensar en trabajar así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es que de ese como no sé si decirle el rol del arquitecto, ¿no? Porque también vamos a caer en esa ambigüedad, pero de alguna manera de seguro esto ha influenciado un poco en nuestra manera de trabajar. No sé, ¿qué opinas al respecto, Gonzalo? No sé, ni sabemos, creo que es lo que viene, pero por supuesto que todo está cambiando, ya cambió y estamos cambiando. Si el rol de la arquitectura va a ser virtual o no, bueno, sí está pasando, ¿no? Sí estamos aquí, en este aquí y ahora, interactuando, pero finalmente también nuestra arquitectura tiene que implementarse localmente, ¿no? Tiene que suceder ese acto ya aquí, yo en Baja California Sur y ustedes en sus respectivos puntos de partida, pero la primera parte de la pregunta, como me gustaría responderla y como yo la veo y la comparto, es que hay tres grandes olas, ¿no? Como visión de muchas artes, pero de la arquitectura, ¿no? La primera ola de la arquitectura viene ligada a la visión de la arquitectura como las bellas artes. La segunda ola de la arquitectura viene más con la industrialización y más como con la arquitectura moderna. Y la ola que creo que es la que estamos ahora mismo, o debemos de estar montando esa ola, es la de los sistemas naturales, ¿no? Natural systems. Básicamente, y lo que yo veo que está sucediendo mucho, a partir de nuestra práctica parte desde principios de permacultura, parte desde la visión de sistemas regenerativos, estructurales, integrales, donde la arquitectura simplemente es un elemento más. Por eso también les rompía la seriedad. La arquitectura no es tan importante, ¿no? Vamos a dejar de darle esa importancia y vamos a entender más el territorio y vamos a entender más el paisaje y vamos a integrar realmente, así como la visión de Barragán fue romper estas barreras y realmente hacer que esos jardines de Tacubaya sean realmente la fachada más importante de esa casa y la luz que te genera y la cancelación de ruidos, porque al final está al lado del periférico. ¿Cómo estamos haciendo que este paisaje sea la arquitectura y que a través del paisaje encontremos este refugio que es un habitáculo, que es un programa que a ti te guste o te disponga el cliente y te arrope, ¿no? Y forme parte y sea un sistema vivo y además de no tener sistemas lineales, es decir, todos son ciclos, yo esté aportando y esté regenerando mi agua y mi agua vaya pasando de A a B y en B tenga otra función y de B pase a C y en C me riegue los huertos y los huertos me los como y después los cago y todo se regenera, ¿no? Y así hasta los 3 cerditos salen contentos, ¿no? A caminar al bosque. Entonces, eso es un poco la visión que yo veo que está pasando. Es un poco también el reflejo de la gente que nos está buscando ya. A partir de la pandemia, mucho más gente está volteando a ver qué demonios estamos haciendo, ¿no? O cuál era nuestro discurso. Cuando hace 10 años nadie nos volteaba a ver y si tú mencionabas la palabra permacultura tenías que ser hippie, tener dreadlocks y estar fumando un canuto bastante grueso. Entonces, partiendo de ahí, se están abriendo estas barreras también, estamos desnudando y cambiando un poco la ropa, porque es lo que se viene, o nos ponemos las pilas o desaparece el planeta y no hay planeta B que lo sustituya. Completamente de acuerdo, Gonzalo. Creo que has tocado temas importantísimos y es también que incluso desde el usuario ya obviamente hay requerimientos que son diferentes, ¿no? Entonces, hablar ahora de un huerto urbano o de un confort térmico ya creo que son cosas que se empiezan a notar cuando pasamos encerrados en casa mínimo unos 40 días, seguro. Entonces, obviamente, así es. Estas cosas de seguro están cambiando, van a seguir cambiando.
los discursos tienen que, de alguna manera, irse acoplando a estas nuevas necesidades que están pasando. Incluso, si me permites interrumpirte, porque dijiste huertos urbanos. Esta es una de las primeras visiones que también está cambiando. No sé, quizás todos ustedes no son tanto de la ciudad. Bueno, Mérida, Querétaro son ciudades, pero tienen espacio, ¿no? No están en el DF encerrados en un departamento. Me los imagino con un hermoso patio y jardín a ustedes. Pero partiendo de la gente, pensemos en la pandemia en Milán, en Madrid, en Nueva York, en estas ciudades con tanta densidad y con tan poco espacio, con tan poco verde, porque no podían salir a Central Park tampoco. Y como también lo que está cambiando es que también la gente va a empezar a salir de las ciudades, también la gente va a empezar a buscar, no solo a tener ese huerto urbano, sino volver al campo, ¿no? Volver a vivir a Mérida, a Querétaro, a donde sea que puedan encontrar más espacio y puedan tener su huerto y puedan tener como que un sistema de vida como mucho más conectado con la tierra, con los ciclos y con los sistemas vivos, ¿no? Yo creo que justo eso del espacio es importantísimo, ¿no? Porque imagínense, ¿no es cierto? Muchos de los dramas que se vivían, por lo menos acá en una ciudad acá del país, era obviamente mucho calor, casas pequeñas, todos hacinados, y tenías que salir a algún lugar, y ese lugar era la acera, por ejemplo, porque no había más, ¿no es cierto? Entonces, de seguro hay cosas que repensar y cosas que se van a ver influenciadas a partir de esto, tanto de la casa como del barrio, etcétera, ciudad. Y me parece interesante tocar este tema porque hemos hecho la miniserie de casas. Entonces, de seguro, hay cosas y dentro de la vivienda o dentro de la casa que van a poder cambiar o que van a poderse, no sé, estudiar mejor, o los clientes, incluso como decía Gonzalo, que ya están pidiendo otras cosas o que también ven las necesidades de otras, ¿no es cierto?, que van a hacer que esto también vaya variando. Quisiera abrir aquí un poco el panel. No sé quién quisiera opinar al respecto. Obviamente hemos tocado algunos temas. Como ven, no son preguntas específicas, ¿no? Son más planteamientos que para escuchar opiniones. Oye, yo quiero opinar en el tema de la pandemia, en el tema económico. O sea, creo que tenemos nosotros, aunque uno de los aspectos que más, o de las cosas que más han afectado es el tema de la construcción, creo que tenemos una ventaja ahí en que nosotros podemos trabajar sin cambiarle mucho desde nuestras casas, ¿no? Finalmente, con una computadora, las reuniones pueden ser virtuales. Entonces, digo, yo platicando con amigos míos que, no sé, restauranteros, por ejemplo, ellos están cerrando, ¿no? O sea, ellos económicamente, aunque a nosotros nos haya bajado un poco la chamba, pero no ha sido, bueno, mismo hablando en mi caso y en casos de amigos míos también, no ha sido catastrófico como en otros rubros, ¿no? Entonces ahí el tema económico en nuestra labor creo que no se ha afectado tanto, ¿no? Y el tema de trabajar desde casa realmente era algo que digo, yo nunca lo habíamos experimentado, ¿no? Ahorita seguimos ya media oficina, ya estamos regresando media oficina aquí a trabajar, pero a mí sí me abrió un poco el tema de que se puede trabajar diferente, ¿eh? O sea, que no necesariamente tienes que tener una oficina, no necesariamente tienes que tener aunque se extrañe ese contacto físico, ¿no? Pero pues, o sea, yo, por ejemplo, yo he tenido esos meses, sobre todo al principio del encierro de la pandemia, una convivencia con mis hijos que nunca en la vida hubiese podido tener, más que en unas vacaciones de 15 días o algo así, ¿no? Entonces, digo, dentro de lo malo de la pandemia hay algunas cosas que podemos rescatar, ¿no? Eso es lo que... No, gracias. No sé, Damián, Eric, algo que nos quieran contar. Pues creo que Gonzalo ya lo definió como bastante completo el tema de la pandemia. En el caso yo les puedo hablar de Querétaro. Querétaro desde los 80s es una ciudad que ha tenido un crecimiento pues fuertísimo, ¿no? Todo a raíz, bueno, esto empezó por el terremoto que hubo en el 85 en la Ciudad de México, pero desde ahí no ha dejado de crecer. Entonces llega muchísima gente aquí a la ciudad de Querétaro cada día. Se habla de que llegan 30 familias a la ciudad de Querétaro diario. Wow.
Y aquí en Querétaro ya estaba cambiando un poco la forma de construir. O sea, sí todavía es una ciudad con espacio, sin embargo ya se empezaba a ver muchísimo el tema de la arquitectura vertical, ¿no? Y muchas empresas estaban mudando sus corporativos, sus oficinas, aquí a Querétaro. Entonces también se empezó a llenar de edificios de oficinas y ahorita están vacíos. Realmente, pues cambió muchísimo ese tema. No sé si a la mera hora le vayan a dar otro uso a esos edificios y los terminen pues convirtiendo habitacionales, porque como dices, la gente ya se dio cuenta de que puede trabajar desde casa, o sea, que no necesita estar a fuerzas en un lugar como lo es una oficina, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda que cada vez se le estaba dando menos valor, pues de nuevo se está valorizando. Realmente ya veíamos departamentos que a mí la verdad, en lo personal, me parecía hasta un poco, y carísimos, pero inhumano un poquito la manera como vivían, ¿no? Departamentos pues, para familias de 5 o 6 personas, donde el comedor estaba hecho con 3 lugares, ¿no? Porque ya nadie desayuna, nadie come, a lo mejor cenas ahí un cereal o algo así, espacios donde en la sala ya te cabe nada más un silloncito para 2 personas y una tele, y realmente así ya se estaban haciendo los departamentos, y bueno, pues les ponen muchísimas áreas comunes, ¿no? Y la alberca y el gimnasio, y ahorita por tema de pandemia, pues están cerrados y ni los puedes usar. Entonces, ¿a dónde sales y dónde convives y dónde te refrescas, ¿no? Afortunadamente en México, bueno, en el centro de México el clima no es tan extremo, ¿no? Como podríamos hablar de la costa, o a lo mejor en el norte, donde cuando hace calor hace muchísimo calor y cuando hace frío hace muchísimo frío, pero aquí donde estamos podemos estar sin aire acondicionado, sin calefacción, y eso con tema de pandemia es buenísimo, porque cuando te estás encerrado y tienes la calefacción o tienes el aire acondicionado prendido, pues es un recirculadero fuertísimo de virus y de bacterias, que esto pues promueve mucho a que esto se propague, ¿no? Aquí todavía, aunque haga frío, puedes abrir tus ventanitas y estás con tu cafecito y tu chamarrita y estás a todo dar, ¿no? Y en calor igual abres las ventanas y a lo mejor no tienes calor, pero estás bien. Entonces hay que aprender a vivir un poquito con esta cuestión y aprender a dar un poquito más el valor a los espacios habitables que estábamos perdiendo. Y agregándole un poquito, pues, más que cambiar, yo creo que coincido mucho en que estamos regresando y hasta cierta forma estamos regresando a estar en contacto con la naturaleza, que la verdad es que sí era necesario. Digo, tomando lo positivo de esta pandemia, yo creo que nuestro planeta necesitaba respirar un poco. Ya lo teníamos muy explotado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí tenemos que aprender un poquito. Están cambiando los programas. No sé si a lo mejor algunos de ustedes o otros ya nos está pasando, nos están buscando para remodelaciones, incluso de casas, en donde incluso nos están platicando que hay espacios que no usaban, que ahorita en esta pandemia se volvieron espacios que valoran muchísimo y que están teniendo reuniones familiares. O sea, hay espacios que dicen, ¿sabes qué? Es que esta sala nunca la usábamos. La verdad es que era una sala que nos sobraba, compramos un sillón y pues ahí estaba, ¿no? Y hoy es el día de reunión, la valoran más, ¿no? Entonces, está cambiando un poquito todo este programa, y también nosotros como arquitectos tenemos que interpretar esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con este nuevo programa? Como dice Jorge, a lo mejor el reto del futuro va a ser qué vamos a hacer con todos estos espacios que antes eran oficinas. Ahora, ¿qué van a hacer, no? ¿En qué los podemos adaptar, no? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a ser nuestra forma de convivencia, no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que, y esto sí se tiene que quedar, tenemos que integrar lo verde, tenemos que integrar esta nueva forma de vivir a esta nueva arquitectura. Es un nuevo programa que ya es, yo creo que ahora una necesidad básica, ¿no? Y también en las casas de habitación ya va a ser muy necesario tener un espacio donde tengan su escritorio, o un espacio donde tengan coworking. Digo, a lo mejor pensando en alguien que vivía en un departamento y decía, pues yo solo voy a mi departamento a dormir, ¿no? Entonces, con 40 metros cuadrados no tengo ningún problema, pero hoy en día en la pandemia, en esos 40 metros cuadrados estar encerrado, yo creo que te vuelves loco, ¿no? Entonces,
cambia un poquito el programa de qué es para qué necesitamos estar preparados, ¿no? Yo creo que esto nos tomó por sorpresa, pero a la vez también es un área de oportunidad. Bueno, no sé si tocaste un tema importante, esto de experiencia de usuario, ¿no es cierto? No sé si les pasó, pero creo que últimamente también ha sido súper importante, o por lo menos el pasar encerrado en la casa. Yo hablo por experiencia personal, hablo desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Ha hecho que sea un poco más consciente del espacio realmente, ¿no? De los lugares que se ocupo, de los lugares que no ocupo, de incluso la ubicación de cierto mobiliario que no está bien. Antes tal vez pasábamos o por lo menos en mi caso, era como, ya está ahí, ¿no? Entonces, decías más la cotidianidad, caías en esa rutina, pero después ya tienes que pasar 40 días o 30 o los que vayan pasando el confinamiento en tu casa y eres, o por lo menos a mí me pasó, soy más consciente del espacio en el que vivo. Ya me doy cuenta que áreas deben ser más grandes, que áreas no ocupamos, que áreas están subutilizadas, incluso como les hablaba del mobiliario, etcétera. No sé, me llama la atención porque incluso como arquitectos creo que esas cosas también nos ha puesto a pensar, ¿no? Desde usuario y obviamente también como profesionales. Entonces, bueno, no sé, Elías, si quieres opinar al respecto también. De esto hemos estado hablando, sé que nos escuchaste. No sé. Sí. Claro que sí. Me gustó escucharlos a todos y me gustaría un poco, creo que hay muchos aristas que se han tocado. Me gustaría irme un poco por donde hablaba Gonzalo, pero más desde a lo mejor el lado contrario. Creo que la arquitectura sí hay que tomárnoslas en serio, y no solo la arquitectura, o sea, creo que todo hay que tomárnoslos en serio y estoy totalmente de acuerdo con humor y con ganas de convivir y o sea, no tiene que ser con seriedad, pues, pero sí hay que tomarnos en serio la arquitectura, igual que hay que tomarnos en serio este planeta que, pues bien dice Gonzalo, que se está acabando, sí, nos lo estamos acabando nosotros, sí, pero lo que también hay que tomarnos en serio es pues el tema de la sustentabilidad y de estos sistemas de los que hablaba. Creo que nosotros, por lo menos, yo tuve la casa que estamos presentando en esta miniserie, es una casa sumamente privilegiada en los suburbios de la Ciudad de México, donde el jardín es algo que pues se tiene acceso y que todo el mundo tiene este servicio en estas zonas, buenos servicios hidráulicos, buenos servicios eléctricos, donde sí, los paneles solares, pues quizás aquí son una responsabilidad social, pero simultáneamente un lujo, igual que el sistema alternativo de agua es un sistema, pues que aquí en esta casa habitacional al menos es un lujo también. Entonces, me gustaría pensar que la arquitectura se tiene que tomar en serio porque es justo no en las casas que nosotros diseñamos, no esta gran bonita casa de campo que a lo mejor podemos diseñar o estas casas de tierra compactada que pues gustan mucho también y que pues usamos como un recurso que además de pues tener ventajas ecotérmicas, etcétera. O sea, más que hablar de estas cosas desde el discurso arquitectónico, como estas olas de pensamiento y, o sea, creo que hay que tratar de pensar la arquitectura desde, pues, los núcleos urbanos, pues, donde realmente se está consumiendo el planeta, las ciudades, pues estos espacios casi como de autoconstrucción, preguntarnos si la arquitectura hasta ahora no es más bien un lujo. O sea, la arquitectura es algo que muy poca gente tiene acceso a tener. Las ciudades se forman principalmente por autoconstrucción, o sea, no por arquitectos, con los recursos pues que están ahí, aquí a la mano, los más económicos. Entonces creo que el jardín, un buen sistema de reutilización de recursos, todo esto ha sido un lujo y está comenzando a ser más que un lujo una necesidad y hemos aprendido que en lugares rurales también se ha podido generar estos sistemas a partir de maneras
muy redituables y muy económicas, estos sistemas de permacultura de los que también hablaba Gonzalo, que nosotros pues cada vez estamos aprendiendo más de ello. Como arquitectos pues sabemos poco de mucho, pero sabemos a quién preguntarle de cada cosa, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con Gonzalo que hay que pues hacer este mundo un lugar más pues sostenible